Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para dar inicio al estudio acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es una bendición poder dirigirme a ustedes en esta hora. Espero de que a través de estos estudios podamos seguir siendo bendecidos y edificados. Hoy día vamos a estar estudiando la carta a los Efesios, que es la primera de las iglesias, ¿no? Entonces vamos a empezar con una oración para pedirle a Dios que se glorifique en esta enseñanza. Amén. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, unirnos con los hermanos, Señor, en el Espíritu, Señor, en el poder de tu palabra, Señor, y permite, mi Dios, que este tiempo sea de bendición y que cada uno, Señor, de mis hermanos pueda ser instruido de acuerdo a tu voluntad, Señor, conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Solamente te pedimos, Señor, que te glorifiques y que nos bendigas y nos edifiques a cada uno de nosotros a través de tu santa palabra. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, entramos entonces, amados hermanos, a la enseñanza acerca de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias están ubicadas en lo que en el tiempo bíblico era conocido como el Asia Menor, ¿verdad? Que era parte del territorio que estaba bajo el dominio de Roma. O sea, Roma se extendió incluso más hacia arriba, lo que era Turquía. Bueno, todo lo que es Europa ahora llegó a ser dominio romano. Pero el sector que estamos hablando, conocido como el Asia Menor, estaba desde el área de Jerusalén, bueno, desde Egipto hasta arriba, donde inicia Turquía. Entonces, si usted se ubica en el mapa, quisiera haberle mostrado algunas figuras, pero vamos a ubicarnos más adelante, si es posible, poder ubicar el mapa. Pero si usted tiene en su Biblia el mapa, uno de los buenos que le puede servir mucho es el segundo viaje de Pablo. Ese mapa donde está el segundo viaje de Pablo se enfoca bien lo que es Asia Menor. Pero el territorio básicamente es de Jerusalén hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos hoy en la primera carta, que es la carta a los Efesios, pero vamos a hacer una especie de introducción, al igual que como lo hicimos con las 10 plagas, así mismo con las 7 iglesias, vamos a considerar algunos aspectos fundamentales. Y una de las cosas que vamos a considerar en las 7 iglesias, amados hermanos, es que este mensaje, en primer lugar, lo da el Señor Jesús. O sea, es Jesús. Y lo vamos a ver en las diferentes cartas que Jesús se presenta de diferentes maneras. Él da todos sus atributos, da a conocer los atributos propios de Jesús para que entendamos que es Jesús el que está dando el mensaje. Entonces, en primer lugar, notemos, es Jesús el que envía el mensaje. Segundo lugar, otra cosa que vamos a considerar, amados hermanos, que si bien es cierto, el mensaje es dirigido a 7 iglesias. Observe bien esto, tome nota de esto. El mensaje es dirigido a 7 iglesias diferentes en 7 puntos geográficos. El mensaje en sí es para la iglesia en su totalidad, o sea, para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Cristo, que remarque eso. Vamos a ver 7 iglesias mencionadas, pero no es que solamente habían 7 iglesias. Imagínense que la de Jerusalén no aparece, que era la más importante. Pero lo que quiero que entendamos es que este mensaje va dirigido a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo. Otro aspecto que vamos a notar es que el mensaje está dirigido en primer lugar al ángel de la iglesia, y este ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. ¿Okay? Entonces está dirigido al pastor de la iglesia, pero también para la iglesia.
porque, como dije hace un momento, el mensaje en general es para la iglesia de Cristo. Y vamos a ver que conforme vayamos viendo cada una de las iglesias, realmente lo que vamos a ir identificando son etapas en que la iglesia de Cristo o nuestra iglesia pasa en el transcurrir del tiempo. Y de repente usted identifique ciertas cosas que vamos a hablar en algunos de los casos, que se identifican con su propia iglesia, en ciertos momentos que la iglesia ha pasado por situaciones similares, ¿no? Entonces, consideremos esos tres aspectos. Repito, quien da el mensaje es Jesús. El mensaje es dirigido a 7 iglesias, pero en general es para la iglesia de Cristo. El mensaje es dirigido al pastor o al ángel de la iglesia, y él es el responsable o el representante de la iglesia. ¿Okay? Vamos a ir entonces, amados hermanos, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver acá, en el verso 4, ¿verdad? Que el apóstol el apóstol Juan dirige un saludo. Y este saludo va dirigido a las 7 iglesias que están ubicadas en el Asia Menor. ¿Okay? Vamos a ver si podemos enfocar el mapa, a ver si me ayuda a enfocar para que podamos tener una mejor idea. Si usted observa, el mapa está encerrado en rojo para que usted pueda identificar lo que es el Asia Menor. Me avisa cuando lo tengamos enfocado. Y entonces leo en la introducción, el apóstol Juan escribe en el verso 4 y dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, note que en esta introducción, en este saludo, Juan se está dirigiendo a las iglesias de Asia, pero no era todo Asia en sí, sino era la parte baja, lo que se conoció como el Asia Menor. Eso que está enmarcado en rojo, lo tenemos enfocado ahora. Está enfocado, ¿no? Lo están viendo. Ok, entonces esa es la región. Ya vamos a poner otra enseguida, pero quiero seguir leyendo. En el verso 5 leemos. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire qué introducción tan poderosa la que está haciendo el apóstol Juan. O sea, está presentando el mensaje a la iglesia. Acuérdense, es a la iglesia de parte de su Señor, el Señor de la iglesia, el Señor Jesús. Ahora, identificamos el área, vamos a ver otro, este mapa nos muestra un poco más claro lo que estamos hablando. O sea, si vemos en este mapa, en la parte gris, pero vamos a ubicarnos en este. Este es el que vamos a tener como base. Entonces, usted ve ahí en esa región a las 7 iglesias mencionadas. Tenemos Efesios, la primera, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Use, si usted tiene un mapa grande, use como referencia la isla de Patmos. Y es la isla de Patmos donde estaba el apóstol Juan preso. Entonces, esta introducción, Juan deja claramente que es el Señor Jesús el que está
dando el mensaje y que el mensaje es para la iglesia. Ahora, dentro de este saludo, Juan hace ver que el mensaje que él va a transmitir viene de parte de Jesús. O sea, aparte del saludo, hay un mensaje del Señor de la iglesia. Hay un mensaje de Cristo Jesús, el que fundó la iglesia. Usted se recuerda cuando le dijo a Pedro: Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Bien, entonces Juan narra la visión que él tiene de Jesús. O sea, está dando el saludo, está dando la introducción, está presentando a Jesús, pero luego muestra o narra la visión propia que él tiene de Jesús a la hora de recibir esta revelación. Vámonos al verso 9, y dice en el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trueno que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Okay? A estas 7 iglesias envía este mensaje. Ahora, ve la visión. O sea, esto es lo que se le presentó a Juan. Se le aparece Jesús como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. O sea, la primera letra del alfabeto griego y la última, la Omega, es la última letra del alfabeto griego. Entonces, mire qué interesante, el principio y el final. Claro, acuérdese que en este momento el griego era el idioma que predominaba. Si bien es cierto, ya Grecia estaba en decadencia y Roma estaba tomando posesión, el lenguaje o el idioma todavía predominaba el de los griegos. Entonces, usa las 2 letras del alfabeto griego, el alfa y la omega, el primero y el último. Soy el que te estoy dando este mensaje. Y este mensaje escríbelo y se lo vas a enviar a las 7 iglesias. Otra vez aparece el número 7. ¿Se acuerda que en los eventos proféticos hemos hablado acerca del número 7? El 7 es el número de Dios e implica perfección, plenitud, completo. Dios tiene un mensaje completo para nosotros, la iglesia. ¿Okay? Si bien es cierto, no estamos nosotros en ninguna de estas 7 localidades, pero el mensaje es para la iglesia de Cristo donde quiera que estemos. ¿Okay? Ahora, vamos a ir uno a uno para que usted vea cómo Dios quiere que usted y yo, que somos parte de su iglesia, entendamos la visión que tuvo Juan y el mensaje que fue dado para nosotros. ¿Okay? Y por un momento vamos a mencionar iglesia por iglesia, pero acuérdese que el mensaje es para nosotros y que en un momento de la historia de nuestra iglesia podemos estar pasando por una situación que nos identifique con tal iglesia. Bien, seguimos leyendo en el verso 12, dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan usa este término, está hablando de Jesús. O a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire qué preciosa la descripción
que Juan está dando cuando Jesús se le aparece. ¿Cómo él puede contemplar a Jesús? ¿Cuál es la figura que se le revela a Juan? Nada que ver con la fotografía que nos ha vendido Da Vinci. Nada que ver con esa fotografía o con esa imagen que conocemos de siglos, que supuestamente es Jesús. Nada que ver. Mire la revelación que Juan recibe. Ahora, Jesús se le aparece, pero note que en Jesús había una vestidura blanca y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Okay? Y también dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, o sea, esto es símbolo de justicia, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Habían 7 candeleros y también tenía 7 estrellas. Tome nota de eso porque más adelante nos explica de qué se trata. O sea, habían 7 candeleros y él tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas, dice el verso 16. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda es la palabra, que es con la que Jesús va a derrotar a los ejércitos del anticristo en su segunda venida. Bien, entonces dice que también su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Trate usted de ver al sol al mediodía y va a tener una idea de cómo luce el rostro de Jesús glorificado, el rostro que se le manifestó a el apóstol Juan en esta ocasión. Dice el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el alfa y la omega. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y también las del infierno. Ahora, este Jesús es el Señor de la iglesia. A este Jesús es al que yo le sirvo. A este Jesús es al que yo predico. Así, resucitado en gloria. Ya no muerto, no colgado en una, no encerrado en una tumba, sino levantado con poder y gloria, y que ahora habita en el mismo reino de los cielos, en el mismo trono de Dios. Escribe las cosas que has visto, dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, esto incluye, amados hermanos, que en el momento Juan estaba viendo cosas del presente, pero también cosas que iban a suceder en el futuro. Y ya lo hemos hablado o lo estamos cubriendo en los eventos proféticos. Bien, vámonos al verso 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea, las 7 estrellas que tenía en su mano, y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores. Las 7 estrellas que yo tengo en mi mano son los 7 pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, no dice que la espada es su palabra. En la misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Que la espada es la palabra de Dios. Bien, entonces, si las estrellas están en la mano de Dios, esto nos dice a nosotros, amados hermanos, que los pastores, óigame bien esto, los pastores del Señor, porque ahora cualquiera es pastor, pero los pastores del Señor están en el hueco de su mano. Okay, por eso es que un pastor no tiene por qué ponerse a pelear con nadie, ni con nada. Porque Dios es el que pelea por nosotros. Dios nos defiende. Dios es nuestra herencia, amados pastores. Nosotros como pastores tenemos la certeza, la seguridad, la convicción de que Dios nos guarda y nos defiende. De manera que nosotros los pastores no tenemos que ponernos a altercar con ninguna persona. Es triste
vergonzoso ver personas que se dicen ser pastores y se la pasan peleando, se la pasan en bochinche, se la pasan criticando, chismeando, como viejas mercaderes. Esos no son pastores. El siervo de Dios está en la mano del Señor, está escondido en la mano del Señor, está protegido en la mano del Señor. Dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles, son los 7 pastores que están en mi diestra. Ese es el lugar privilegiado que tenemos los siervos del Señor, amén. Y entonces los 7 candeleros son las 7 estrellas. Ahora, esta es una visión que es aclarada. Entonces, después de esta introducción, amados hermanos, yo quiero que tengamos claro, porque en base a esto es que nos vamos a mover ahora a cada una de las 7 iglesias. Hoy vamos a estar cubriendo la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Los efesios tenían una característica fundamental, y es que, si bien es cierto, era una ciudad cerca al mar, era una ciudad importante, era una ciudad de mucha influencia griega. O sea, remarque eso. Si bien es cierto, todo tenía influencia griega, Efesio más. Y vamos a ver por qué los efesios estaban todavía bastante impregnados de lo que era la cultura griega. Ahora, acuérdense que la cultura griega era la que adoraba a muchos dioses, tenía un dios para cada cosa. Los griegos tenían diferentes dioses y adoraban a diferentes dioses. Entonces, la idolatría era algo resaltante en la cultura griega. Pero vamos entonces al texto en el capítulo 2. Leamos los primeros versos. Versos del 1 al 3. Escribe al ángel, ya dijimos, el ángel es el pastor de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, mire qué interesante. La notación para el ángel o el pastor de Éfeso, pero también para la iglesia de Éfeso, también para nosotros que somos la iglesia. En algún momento nuestra iglesia ha tenido que pasar por esta situación. Y esto es lo que yo quiero que usted vaya identificando en cada una de las iglesias. Ahora, se identifica quién es el que habla. El que tiene las 7 estrellas. Ya vimos al principio quién es el que tiene las 7 estrellas. El que se mueve entre los 7 candelabros. Es Jesús. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Mire, qué bendición que el Señor sabe lo que tú haces. El Señor conoce tu trabajo. El Señor sabe, iglesia, el trabajo arduo que estás haciendo y la paciencia con la que estás trabajando en su obra. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Ojo con esto, porque muchos no han probado la peste de apóstoles que hay hoy día. Tenemos una plaga de apóstoles, pero ¿los has probado? Y cuando decimos de probarlos, no es que has puesto por obra lo que dicen, sino has verificado que verdaderamente son siervos de Dios, verdaderamente son instrumentos de Dios, son apóstoles del Señor. Bueno, nosotros sabemos, amados hermanos, que el último de los apóstoles fue Pablo. Y no nos vamos a meter en ese tema. En un día de esto vamos a hablar acerca del último de los apóstoles. Pero bueno, en cuanto a la plaga de apóstoles que hay hoy día, ¿los ha probado usted? ¿Ha verificado usted lo que esta gente enseña, lo que esta gente predica, o más lo que practica? ¿Cómo vive esta gente? ¿Están viviendo el evangelio o están haciendo negocio del evangelio?
¿Están viviendo el Evangelio o están viviendo del Evangelio? Evalúelos. No se quede dormido. Iglesia, despierte. A la iglesia de Éfeso se le halaga porque lo hizo. Porque evaluó a los falsos apóstoles y los encontró que eran mentirosos. Además dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, a pesar de todo lo que has tenido que sufrir, todo lo que has tenido que pasar, estás ahí firme, no has desmayado. Al Señor por eso. Sigamos entonces en el verso 4. Pero, aquí viene el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amada iglesia, esto pasa en la mayoría de los cristianos. Dejamos el primer amor, empezamos con entusiasmo, empezamos con alegría, empezamos compartiendo el Evangelio, empezamos hablándole a todo el mundo de nuestra experiencia con Cristo, pero al correr de los años se nos va apagando ese amor, ese primer amor, esa llama, ese fuego con el cual nosotros iniciamos el Evangelio se va perdiendo, y esto le pasó a Éfeso, y esto le ha pasado a todas las iglesias a nivel local, o sea, a la iglesia de Cristo en general. A ti te ha pasado. ¿Estás en tu primer amor o ya lo perdiste? Porque si lo has perdido, ojo, porque te identificas hoy no solamente con el ángel de Efesios, sino con la iglesia de Éfeso y con la iglesia a la cual hoy Jesús le está dando el mensaje, que somos nosotros. Por lo tanto, dice el verso 5, recuerda pues, dice el verso 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bendito sea el Señor. Acuérdese que está dirigiéndose al ángel, al pastor, y le está diciendo, pastor, vuelve al primer amor. Pastor, vuelve al evangelismo que hacías cuando estabas empezando la obra. Pastor, vuelve a predicar de la manera que predicabas al principio, cuando predicabas con pasión, con denuedo, con entrega, con la palabra neta, sin andar buscando cosas por ahí, que lo que dice el internet, que lo que dice Google. No, hermano pastor, hay que predicar lo que dice la Biblia. Si no te arrepientes, pastor, tu candelero va a ser quitado. Ahora, el candelero es la iglesia. Por eso es que muchas iglesias han sido cerradas. Por eso es que muchas iglesias han muerto, porque Dios le quita su candelero a estos pastores, porque dejan su primer amor, se apartan y no se arrepienten. Se van por el mal camino, agarran los atajos y no vuelven al camino derecho. Qué pena, ¿no? Ver tanto pastor sin iglesia. Ahora, ¿por qué no hay una iglesia? ¿Por qué no tiene una iglesia? Bueno, no nos vamos a meter ahí. Cada uno tendrá sus propias razones. Pero lo que yo veo acá es que la sentencia que da Dios es: quitaré tu candelero, quitaré la iglesia. Ahora, amados hermanos, entendamos, la iglesia no es el templo. La iglesia es la congregación. La iglesia somos nosotros. ¿Ok? Ahora, esta situación era porque en Éfeso, si usted se recuerda, en Efesios fue donde el apóstol Pablo dejó al joven Timoteo como pastor. Entonces, es posible que todavía en este tiempo Timoteo era el pastor. Es posible, si evaluamos los tiempos podría ser, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que este mensaje es dirigido al pastor de Éfeso. ¿Okay? Ahora, para que entendamos un poquito más la condición crítica que había en Éfeso, quisiera que dejemos Apocalipsis un momentito y vayamos al libro de los Hechos. Váyase al libro de los Hechos en el capítulo 19, y en este capítulo encontramos al apóstol Pablo en Éfeso. Acuérdense que Éfeso es una de las iglesias que levantó el apóstol Pablo. Bueno, las 7 iglesias es producto de la obra misionera de Pablo, pero
en el capítulo 19 vemos que el apóstol Pablo llega a visitar a la iglesia, se queda por un periodo de 2 años, comparte con muchos, habla en las sinagogas y tiene varias experiencias. Y vamos a hablar de algunas de las experiencias que hacen resaltar la condición de esta ciudad. O sea, la parte contaminada, la parte religiosa, como había idolatría, pero también había hechicería. O sea, había contacto con el reino de las tinieblas. ¿Okay? Y entonces esto afectaba a la iglesia. Entonces muchos cristianos eran influenciados por estas cosas que eran del vivir diario de Éfeso, y entonces no podían ellos desligarse al 100% de esto. Lo que pasa hoy día con muchos cristianos, vienen a los pies de Cristo y les cuesta desligarse de las viejas costumbres. Vienen a Cristo, pero todavía no quieren soltar sus mañas. Vienen a Cristo, pero todavía no quieren soltar las imágenes, todavía no quieren renunciar a la idolatría. Quieren seguir a Cristo, pero quieren todavía servirle o seguir honrando a una imagen, a un santo, a un ídolo. Mire lo que sucede. Veamos en el verso 13, capítulo 19, verso 13. ¿Cómo es que se practicaba entonces la hechicería y cómo se daba el exorcismo? Verso 13, 19:13 leemos. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ojo con esto, eran exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, esto tiene lugar en Éfeso, amado hermano, y lo estoy citando para que usted vea cuál era la condición espiritual y cómo había influencia demoníaca y había influencia idólatra, había influencia griega en los judíos que estaban en Éfeso. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! Desnudos y heridos. Y esto, dice el verso 17, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted ve cómo el nombre del Señor estaba siendo predicado en Éfeso. Pablo había llevado el evangelio a Éfeso. La iglesia se había levantado en Éfeso. Teníamos ahora en Éfeso una iglesia sana, una iglesia que predicaba el evangelio, pero nos faltan aquellos que se contagian, se contaminan y quieren hacer las cosas a su manera. Esto, amados hermanos, no ha cambiado. En las iglesias hoy día todavía tenemos hermanos y hermanas que quieren hacer las cosas a su manera. Por favor, no es a nuestra manera, debe de ser a la manera de Dios. ¿Sabe qué? Hoy está de moda que hay muchos grupos por ahí que se reúnen en su casa porque no se quieren reunir en una iglesia. No quieren someterse a un pastor. Tuvieron una mala experiencia con su pastor, está bien, pero busca una iglesia, no te puedes quedar en tu casa. No, que aquí estudiamos la Biblia, aquí invito a mis amigos. Mentira del diablo, te está engañando. No es a tu manera. Está escrito, amado hermano, que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no puede estar dividida, no puede estar en pequeños grupos. Los pequeños grupos se hacen para fortalecer la iglesia, no para dividirla. Así que exhorte si usted conoce a un hermano, porque lo más crítico, hermano, y usted que es de la familia IBR, por favor, si lo invitan a uno de esos grupos, no vayan, deje de ir. Porque estos grupos son los que alimentan las divisiones, porque no están dispuestos a someterse.
quieren hacer las cosas a su manera y no es a nuestra manera. Si usted no está de acuerdo con su pastor donde usted se congrega, bueno, pídale dirección al Señor, pero váyase a otra iglesia. Pero no vaya a encerrarse a la casa a pretender tener iglesia en la casa, a pretender que allí usted va a estar con Dios, que allí usted va a poder invitar y compartir con otros. No, las cosas no son así. No se deje engañar por el enemigo. Más adelante vemos el papel que funcionaba la magia, o sea, también había magia en medio de todo esto. Claro, donde hay idolatría, hay magia, hay brujería, hay hechicería, y si había exorcismo, es claro, porque había gente endemoniada. Vamos al verso 18. En el verso 18 leemos, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, no era cualquier cosa. Entonces quiere decir que la magia, la brujería, la hechicería también tenía fuerza. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que el Señor destruye eso. Ahora yo te pregunto a ti que lo practicaste en el pasado. Tú que practicaste estas cosas, que leíste estos libros, ¿qué hiciste con ellos? ¿Los regalaste? Yo espero que los hayas quemado, como se hizo acá en Éfeso. Yo espero que tú hayas tomado una acción determinante y que te alejes completamente del reino de las tinieblas y empieces a vivir en la luz de Cristo Jesús. Entonces la magia también tenía influencia acá en Éfeso. Otro aspecto que vemos en Éfeso es la gente alborotadora, la gente conflictiva, la gente que le gustaba el desorden. Verso 23. Dice en el verso 23, hubo por aquel tiempo, o sea, en el tiempo que Pablo estaba ahí en Éfeso, un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, acerca del cristianismo, acerca del evangelio de Jesús. Un desorden no pequeño, o sea, un tremendo relajo, tremendo problema, tremendo conflicto a causa del evangelio que Pablo predicaba. Porque un platero, ojo con esto, aquí viene la idolatría también, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces había un tremendo negocio por hacer los templos de Diana y los vendían. Ahora, esto lo hemos visto, amados hermanos, a lo largo de la historia. Iglesias que elaboran objetos con emblema de la iglesia, con emblema de la religión o con el logo de la iglesia y lo venden y hacen negocio. Entonces, ellos, dice, tenían buen negocio. Entonces, este tipo estaba siendo afectado. Entonces dice el verso 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, invitó a todos los orfebres, a todos los que trabajaban la plata, y les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con la mano. Y ese es el problema que nos está afectando a nosotros, dice el tipo. ¿Por qué? Porque ahí estaba nuestro negocio. Ahora, ¿no es eso lo que está haciendo hoy día mucha gente? Hacen y venden figuras. Hermanos que se dicen ser cristianos y tienen en sus tiendas imágenes, tienen en sus tiendas figuras, tienen en sus tiendas objetos de este tipo que son maldición para sus vidas, hermanos. Esto no les puede traer bendición a su negocio. Si usted lo tiene, por favor, tírelo. Ni siquiera lo regale. Quémelo como hicieron los otros con los libros de brujería. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Wow! Esta Diana, la diosa de los efesios, es la misma que venía de los griegos. La misma que en otro tiempo los griegos adoraban. La misma que se constituyó en un momento de la historia como la reina del cielo, la que habla Ezequiel. La reina del
la misma que después se convirtió en la Virgen María. Es la misma, o sea, una mujer en calidad de diosa. Ahora, esto es bien interesante y yo creo que cuando lleguemos a Pérgamo vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque hoy día lamentablemente tenemos muchas profetisas falsas por ahí haciendo esta función. Y es vergonzoso que la iglesia no se dé cuenta, amados hermanos, de lo que está pasando. Que la iglesia esté cegada y que mucha gente esté detrás de estas mujeres que promueven la divinidad femenina. Por favor, abramos los ojos. Dice en el verso 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Por qué? Porque había tremendo desorden. Se había armado tremendo desorden. ¿Okay? Entonces dice que en el verso 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. O sea, el desorden viene en contra de los predicadores de la palabra y se arma tremendo relajo. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que defender su negocio, pero también querían defender su diosa y su templo, el templo de su diosa. Y esto, amados hermanos, sabemos que es idolatría y que Dios lo condena. Dice el verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabían ni por qué se habían reunido. Mire qué interesante. Esta es la gente que le gusta el relajo. Vieron el bochinche, se arrimaron y después que se puso serio, no sabían ni por qué estaban ahí. Pero eran parte del relajo, así como muchos hoy día, ¿no? Se meten en tremendo relajo sin haber necesidad alguna. Y la multitud, dice, a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana, la diosa de los Efesios. Ahora, esto le da a usted un panorama más amplio acerca de qué era Éfeso. ¿Cómo es que vivían los efesios? Entonces, si regresamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, vamos entonces al verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, Dios le encontró, o mejor dicho, Jesús le encontró un pero y le sugiere al pueblo de Éfeso o a los cristianos o a la iglesia de Éfeso que regresen al primer amor, que se arrepientan del error que han estado. Pero también les felicita por rechazar a los nicolaitas, que era una secta de carácter satánico que estaba influenciando a la iglesia de aquel tiempo, que estaba en contra del cristianismo y que estaba promoviendo doctrinas satánicas. Dice el verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Amados hermanos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no solamente a estas 7, a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo. Yo espero, amados hermanos, que usted ahora tenga una mejor idea de por qué Jesús da este mensaje. Porque usted y yo lo necesitamos hoy día. Usted y yo, que somos parte de la iglesia de Cristo, amados hermanos,
evaluemos, examinémonos si es que aún permanecemos en el primer amor. Ahora, ¿cómo sé yo que permanezco en el primer amor? Cuando yo tengo pasión por las almas perdidas, cuando yo tengo pasión por predicar el evangelio, cuando yo tengo pasión por hablar de Cristo, cuando yo no me puedo quedar callado todo el día y busco a quien hablarle de Cristo, cuando yo necesito todos los días la palabra, cuando yo necesito tiempo de oración, cuando yo necesito buscar el rostro de Dios, entonces estoy en mi primer amor. Ahora, ¿estás tú ahí? Porque si no estás ahí, escucha el llamado que Jesús le hace a los efesios. Arrepiéntanse y vuelvan a ese primer amor. Sé que has trabajado arduamente. Sé que estás ahí constante. Sé que has tenido paciencia. Pero no dejes el primer amor. Por mi parte, que la gracia de Jehová Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Que su paz inunde sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.